Todavía quedan cuerpos o tal vez sobrevivientes por rescatar debajo de los escombros en Álvaro Obregón 286. Vamos a estar allá y en los demás lugares donde seguimos en emergencia. El presidente Peña encabeza una reunión con su gabinete en la iniciativa privada y empieza a hacer las cuentas, las de dinero, de lo que podría costar la reconstrucción. En la mesa, Jesús Silva Herzog Márquez y Nacho Marván van a hablar también de dinero, pero en esta ocasión de las ocurrencias sobre el dinero público que han propuesto los partidos políticos. Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Carlos Puch, esto es Milenio Televisión a las 10 de la noche en este miércoles 27 de septiembre de 2017, el inicio de la segunda semana después del sismo. Vamos a iniciar con la actualización, como todas las noches, de las víctimas. Hasta este momento hay 342 personas fallecidas. En la Ciudad de México hoy aumentó a 203 el número de personas fallecidas, mientras que los demás estados se mantienen las cifras de ayer. 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero, 1 en Oaxaca. El día de hoy, en otras cuentas, porque ya empezamos a hacer otras cuentas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano, la SEDATU, dio a conocer que tras los sismos del 7 y 19 de septiembre se han registrado un total de 153.545 viviendas dañadas, de las cuales más de 24.000 son pérdida total. Los estados con más daños de vivienda, y esta cuenta aún no tiene a la Ciudad de México porque el inventario se está haciendo. Oaxaca, pérdida total de 13.665 viviendas. Chiapas, 5.500. Insisto, en estas cifras y en este cuadro aún no ponemos a la Ciudad de México porque ese inventario aún se está haciendo. Escuelas y regreso a clase de los niños. La SEP dio a conocer hoy en la mañana que un total de 12.931 escuelas tienen afectaciones. De esas, 577 tendrán que ser reconstruidas totalmente. 1.800 deben ser reconstruidas parcialmente. Hasta hoy en la mañana son 8.366.000 los alumnos que no habían regresado a clases, otros 8 millones ya habían vuelto a sus aulas. Hoy en la tarde, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que el día de mañana 803 escuelas que no habían reanudado actividades reanudarán actividades el día de mañana. Y también, como todas las noches desde hace 7 días, vamos a iniciar nuestro recorrido en la emergencia en el edificio de Álvaro Obregón 286. Ahí los rescatistas han recuperado ya 24 cuerpos y ahí está, como todas las noches, mi compañera reportera Carolina Rivera. Carolina, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Y pues efectivamente nos encontramos aquí a las afueras del edificio de Álvaro Obregón, en donde hoy las noticias pues no fueron tan buenas para las familias que todavía se encuentran aquí esperando alguna señal de sus seres queridos. Y es que en esta última reunión que hubo con el subsecretario Roberto Campa, así como también algunos otros funcionarios del gobierno capitalino y del gobierno federal con las familias, pues las noticias no fueron tan alentadoras como ellos esperaban. Se les señaló que el día de hoy se han logrado recuperar 8 cuerpos, de los cuales todavía algunos están pendientes por identificar. A pesar de que en los últimos días se han estado realizando estos estudios genéticos a las familias para poder garantizar que en el momento en que un cuerpo sea recuperado, este pueda ser identificado de manera inmediata y se pueda notificar a la familia con la plena certeza de que esta persona es su familiar. Sin embargo, también pues se desmintieron algunos rumores, Carlos, que pues habían estado prevaleciendo en gran medida ante la falta de información que había en esta zona. No. Entre ellos se destacaba que habían encontrado gente en estas zonas de espacios vitales, personas que todavía permanecían con vida, a lo que pues el director general de Protección Civil de la Segov les respondió a los familiares. ¿Qué te parece si escuchamos lo que les comentó al respecto, Carlos? Me han dicho que hay algunos especialistas, rumores de que encontramos un espacio vital que tiene personas vivas. Esto es falso. Hemos buscado todos los espacios que había en el edificio, espacios que podían
estar ahí alguna persona atrapada y no hay. Como yo les informaba, todas las personas, sobre todo que hemos encontrado, tenían un patrón que iban saliendo hacia la escalera de emergencia, ahí está la parte posterior, y ahí los hemos encontrado. Ninguno estaba en los puntos estos vitales que nosotros le denominamos así. No es que encontremos vida ahí, sino que así les denominamos. Pero no hay ningún espacio en donde hemos encontrado en estos días gente con vida lamentable. Pues sí, no muy buenas noticias, Carolina, las que dieron hoy, ¿no? Es correcto, con esto se esfuma pues gran parte de las esperanzas que todavía se mantenían aquí a las afueras de Álvaro Obregón. Sin embargo, también pues las familias por un lado se encuentran ya mucho más tranquilas, Carlos. De alguna manera muchas de ellas ya estaban preparadas para recibir esta noticia. Incluso por la tarde, una de las personas con las que hemos convivido estos últimos días, que se encontraba pues muy cerca de nosotros, pues nos comentaba que su hijo ya estaba pues descansando en paz y que para ellos era un héroe, ya que hay versiones en las que les comentaban a ellos que el joven había logrado salir de este edificio. Sin embargo, al ver la magnitud del desastre, decidió entrar a apoyar a sus compañeros para poderlos sacar. Esto, dicen ellos, pues para ellos les deja una marca muy significativa, lo perciben ahora como su héroe y ahora podrán finalmente descansar al saber que pues su familiar ya se encuentra en un mejor lugar y sobre todo pues que ellos ya tienen la certeza de que se encontraba en este edificio, que fue rescatado y que muy pronto ya podrán velar sus restos, Carlos. Carolina, gracias por tu trabajo, saludos y abrazos a todos los que están ahí, pues todavía quedan cuerpos allá abajo y eso no parará. Carolina, muy buenas noches, mil gracias como siempre. Buenas noches, Carlos. Mi compañera Carolina Rivera ahí en la colonia Roma. Voy ahora a la colonia del Valle, a Gabriel Mancera y Escocia, donde hoy por la mañana ya fue recuperado el que se piensa es el último cuerpo que yacía bajo los escombros. Ayer se lo contó José Antonio Belmont y ahí sigue José Antonio Belmont. José Antonio, buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Pues bueno, bien lo dices, estamos aquí en Gabriel Mancera y Escocia y así quedó. Con estas imágenes que presenta mi compañero Vicente González en la cámara, así quedó el edificio que hasta hace una semana eran departamentos aquí en la colonia del Valle. Bien lo dices, Carlos, hoy a las 3:30 de la madrugada recuperaron el último cuerpo. Juan Pablo Rodríguez Irigoyen Rodríguez, de 19 años, fue rescatado por elementos de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal, así como del Cuerpo de Bomberos, que han laborado durante todos estos días aquí en esta zona de la delegación Benito Juárez, al sur de la Ciudad de México. Te puedo comentar, Carlos, que pues ya prácticamente se han llevado a cabo durante todo el transcurso del día labores de remoción de escombros. De igual forma ya se han abierto pues algunas vialidades en las inmediaciones de esta zona. Recordar, Carlos, que en esta zona, a unos cuantos metros solamente de este edificio aquí en Gabriel Mancera y Escocia, también colapsó otro inmueble en apenas unos cuantos metros de distancia, el de Edimburgo. Ahí, pues bueno, ya también concluyeron ayer mismo las labores de rescate, luego de que a la 1 de la mañana fuera también encontrado el cuerpo de una persona, Carlos. Te puedo comentar que pues las autoridades prevén que ya en las próximas horas pues, se normalice esta situación aquí en la zona. También concluirán, pues como podemos ver, están también laborando en los edificios aledaños que presenten algún riesgo de colapso. Bien. Carlos. Muchísimas gracias por tu reporte, José Antonio. Muy buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Y desde la colonia del Valle, en la Ciudad de México, me voy a Oaxaca, donde las cosas cada vez se complican más. Además del sismo, inundaciones, mi compañero Abraham Reza se encuentra hoy en el municipio de Juchitán, uno de los más afectados. Un aroma fétido invade las calles de Juchitán. La acumulación de basura, de agua de drenaje y los restos de las casas que cayeron durante el sismo del 7 de septiembre han dibujado un paisaje de abandono. No, pues es triste, pues, porque la gente de que sí perdió de veras, sí perdió su casa, pues. Y están viviendo en las calles. A casi 3 semanas la gente aún no ha logrado recuperarse del sismo y ya se enfrentan a un nuevo fenómeno natural,
las lluvias de temporada. Que estamos cinco familias ahí en la calle, en nuestra calle hay niños, hay. ¿Por qué venimos a gastar pasaje? Porque lo necesitamos, por eso venimos. Y también el gobernador que vea lo que necesita uno aquí. Aníbal es uno de los afectados. Él vive en el Callejón de la Libertad, en la 7ª sección de Juchitán. Al igual que todos los damnificados de este municipio y todos los del estado, que suman ya más de 63,000, solo piden una lona para protegerse de la lluvia. No hay camino para transitar, para trabajar, va uno a su trabajo, no se puede, no estamos trabajando ahorita. Lo que pasa, pues mi vecino, pues ya necesitamos algo de apoyo de gobierno, porque no ha llegado por acá. Sí llegan, pero como los bloqueos de las calles por allá, ya se quedan por allá, pues todo. Sale mis gente por allá, mis vecinos sale para ir a agarrar uno, pero ya no se queda todo por allá. Llegan y ya se acaba. Él y sus vecinos afirman que han hecho filas de más de 10 horas para que les den una lona. Mira cómo anda. Trabajando pues para poner 2 lonitas. Que llegan, sí, ahí está tu lona, pero a ver cómo lo suban. ¿Y la lona es de mala calidad, verdad? Sí, claro, saco. Con 2 días, tengo uno ahí. Con 2 días ya pasa la humedad por acá, ya empieza a gotear. Empieza a gotear. Por la humedad del agua, ya empieza el otro lado a chorrear, pues. Una lona les fue entregada por parte del gobierno municipal. Una lona para las 10 familias que habitan todo un callejón. No, pues no es suficiente, como tenemos los niños chiquitos. Pues mientras nos vamos a dormir ahí con la vecina, pero pues no alcanza ahí. Como está chiquito el corredor, ella nos da ahí pues por los niños. La gente aún no sabe cuándo comenzarán a reconstruir sus casas. Algunos con pala y pico han optado por comenzar a derrumbar lo que quedó. Pues que estamos en la vil calle, mira, si te das cuenta acá, esto que se está cocinando es con ayuda de los vecinos. No pienses que es ayuda del gobierno ni nada. Todo es cooperación de los vecinos que están en la intemperie. Ya el terremoto que pasó, pues a la mayoría de los vecinos los dejó en la calle. Están viviendo con temor, no hay ningún tipo de ayuda. Y de remate, pues ya vienen las lluvias. Mira en qué estado estamos, en un estado insalubre. La gente ha tenido que pelear por una lona con que cubrirse. En medio de la tragedia, un avión Hércules ha llegado hoy. La comunidad mixteca en Estados Unidos, los migrantes, han enviado 220 toneladas de víveres, cobijas y casas de campaña. Eso sí los ayudará. Dentro de las donaciones que recibimos y que estuvimos pidiéndole a la ciudadanía fue que nos apoyara con alimento, para bebé también, con casas de campaña, con lonas, también con material de construcción, algunas palas. Viene mucho medicamento para los primeros auxilios y medicamento que la gente estuvo donando. Realmente, como lo decía el licenciado Carlos Jiménez, se tenía una meta de 20 toneladas, pero por el apoyo de toda la ciudadanía de Tijuana, se lograron 220 aproximadamente. Con imágenes de Edgar Mejía e información de Oscar Rodríguez, para Milenio Noticias, Abraham Reza. La situación allá, en Oaxaca. Me voy ahora a Morelos, ahí está mi compañero David Monroy. David, cuéntame. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Yo te saludo desde la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos. Como ustedes saben, este estado que ha sido sacudido por este temblor de magnitud 7.1 el martes pasado. Hoy, a 9 días de este movimiento telúrico, bueno, pues tenemos nuevos datos, nuevas evaluaciones, y ahora se trata del tema cultural, histórico y turístico del estado de Morelos, que, bueno, como sabemos, es uno de los principales atractivos y generadores de economía. De acuerdo con datos de las autoridades estatales, quiero comentarte que convenios y edificios históricos de los siglos XVI, XVII y XVIII han resultado sumamente afectados en este estado de Morelos, lo que tiene muy preocupadas a las autoridades estatales. Quiero comentarte que también en esta afectación se encuentran hoteles y zonas arqueológicas
de las cuales los números, bueno, son como estos que te voy a mencionar. Bueno, en el tema de las zonas arqueológicas, de 8 zonas arqueológicas, 5 se encuentran con desperfectos, mientras que de las 25 haciendas, exconventos y desde luego también haciendas que se encuentran bajo resguardo de particulares, bueno, pues casi el 90% de todos estos inmuebles tienen afectaciones. Hoy el gobierno del estado, junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y otras autoridades municipales, se dedicaron justamente a evaluar esta circunstancia, de tal manera que, de acuerdo a lo que mencionaban las autoridades reunidas hoy, será un tiempo muy largo en el que el estado de Morelos pueda recuperar esta forma de mantener su economía a través de la cuestión turística, a través de la cuestión cultural y a través de la cuestión histórica. Lamentables las circunstancias de muchos centros históricos. Ahora que hemos estado recorriendo el estado de Morelos, hemos visto como iglesias, hemos visto como exconventos y desde luego también inmuebles emblemáticos como el Palacio de Cortés, la Casa de Maximiliano o también otros exconventos muy conocidos o iglesias como la de Jutepec o la misma Catedral de Cuernavaca tienen severas afectaciones. Así las cosas en el estado de Morelos, donde la cifra de víctimas se ha estacionado en 73, mientras que las autoridades ya se disponen, pues, a una vez terminado el censo de afectados, bueno, pues entrar al reparto de estos recursos federales a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales. El reporte, Carlos. Muchísimas gracias, David. Fíjese lo que sucedió hoy, porque empiezan a suceder estas cosas. Hoy conocimos por un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México que anoche un grupo de personas se sumó de repente a las labores de acopio en el Estadio Olímpico Universitario. En el Estadio Olímpico Universitario había labores de acopio desde el primer día. Ayer en la noche llegó un grupo de personas, armaron una asamblea y determinaron que el personal de las Direcciones Generales de Atención a la Comunidad y de Servicios Generales y Movilidad de la UNAM tenía que salirse del centro de acopio. Argumentaron falta de transparencia en la distribución de la ayuda. En un comunicado, la UNAM dijo hoy que pese a que elementos del Cuerpo de Protección Civil de la universidad pertenecen en el estadio, las tareas de acopio, clasificación y distribución de la ayuda se han visto afectados. La universidad también dijo que a partir de ahora no está en condiciones de supervisar el destino de los bienes que han sido donados y que todavía están en ese centro de acopio. Se habían recibido hasta ayer cerca de 900 toneladas de ayuda que se habían enviado, muchas de ellas a las poblaciones más necesitadas de Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Estado de México. En la UNAM, todo indica, habrá un nuevo auditorio Che Guevara. El día de hoy, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reunió a su gabinete, la iniciativa privada, había algunos otros, una mesa, ¿no? y pidió, por ejemplo, a la IP, y le pidió a la IP coordinación a la hora de gastar los recursos que la IP ha colaborado. Pero tal vez lo más interesante es que hoy el presidente, creo que de manera sobria, pero empezó a dar un tamaño en términos de dinero de lo que va a costar la reconstrucción. Esto dijo hoy en la mañana el presidente Peña. Los montos pues, son verdaderamente mayores. En el caso de la vivienda, estimamos que solamente para Chiapas y Oaxaca se habrán de destinar más de 6.500 millones de pesos en este tipo de monedero electrónico, al que ya están sumados recursos de los estados a través del mecanismo que ya les he compartido. Estimamos que los daños y afectaciones en los otros estados, solo en estimaciones, podría llevarnos solo en apoyo a recursos para la vivienda, sea para reconstrucción total o parcial, en una cifra estimada y preliminar del orden de 10,000 millones de pesos. Hemos conocido la magnitud de los daños en infraestructura, a la infraestructura cultural, patrimonio cultural, en 8,000 millones, también en una cifra preliminar. Ojalá y la cuantificación termine siendo menos, pero tener más de 1,000 templos, conventos afectados, pues nos lleva o ha llevado a la Secretaría de Cultura a hacer esta estimación. Y al monto que dio la Secretaría de Educación, y eso solo por concentrarnos, que fue de más de 10,000 millones de pesos, 13,000 millones de pesos. También en cifras preliminares, en cifras cuantificadas a partir del diagnóstico que se tiene. Creo que a la hora de ir haciendo los ajustes, las ajustadoras teniendo ya el levantamiento de daños, el trabajo, el despliegue que se está haciendo,
nos permitirá tener mayor precisión. En el caso de las viviendas, creo que aquí sí damos cifras mucho más puntuales y precisas. Faltará tenerlo todavía en el caso de las escuelas, en el caso del patrimonio cultural, pero pues habla de cifras mayores, de cifras verdaderamente muy relevantes y que dan contexto a la exigencia que está por delante. Presidente Peña empezó a hacer cuentas, suman alrededor de 37,000, aunque todavía los datos de la Ciudad de México, insisto, porque eso era un cálculo, ese dato, son preliminares en términos de vivienda. Y a lo mejor hay otros datos que no vamos a conocer. Le explico. El presidente Peña hablaba de vivienda, pero por ejemplo Xochimilco, que resultó muy afectado, no solo son edificios, también están los canales, las chinampas milenarias de los que la gente viva. Las inundaciones las agrietaron, el sismo las partió, en muchas de ellas ya no se puede cultivar, los agricultores perdieron sus hortalizas. Galia García Palafox recorrió hoy los canales de Xochimilco. Este es el paraje de San Sebastián. Vamos ahorita sobre el Canal Nacional. Vamos a ver lugares donde se desbordaron las chinampas debido al sismo de hace 8 días. El día del temblor, Gustavo Camacho cosechaba lechugas francesas en su chinampa de Xochimilco, ese gran invento prehispánico para sembrar sobre el agua. Dice que las chinampas se movían como gelatinas, como culebras, que el agua de los canales hacía olas. Cuando volvió a ver sus chinampas, la tierra las había desgajado y el agua las sobrepasaba. Les arrancó 2, 3 metros de superficie. Mire, eso no estaba. Se desbordó esa parte debido al sismo. Sí, el frente sí se vino abajo. Ese otro que se cayó, mire, es otro árbol. Es un pedazo de bordo que se desprendió de esa chinampa. En algunos canales era imposible navegar. Se habían caído árboles que cruzaban el canal. Bueno, ya se empezó a sacar algunos para poder transitar. Y aquí hay otro tronco, mira. Son aguajotes y mucho pescado se murió. No sé a qué se deba que cuando tiembla se muere mucho pescado. Lo agarra uno con su mano así, ¿sí? Y uno sí se llega a morir. No todo se salva. Ramiro tiene chinampas hundidas, ahogadas. Todo esto de acá donde se desbordaron las chinampas, acá de este lado, todo esto se desbordaron. Ya no podíamos caminar aquí. Ahí más abajo se va a ver más de declive. Les voy a enseñar hasta dónde. Acá. ¿Qué será, medio metro? 70. Más 70 centímetros. De agua. De agua. Me decía que el nivel de la chinampa es ¿hasta dónde? El nivel de la chinampa es hasta acá. Y hasta acá. Se perdió casi medio metro, 70, 80 centímetros de una orilla. Este es el paraje de Ototzingo en Xochimilco. El sismo que en otros lugares colapsó edificios, aquí colapsó chinampas, las mismas que hace 5 o 6 siglos construyeron los aztecas. En esta zona hay chinampas hundidas, chinampas inundadas y hay sobre todo muchas hortalizas perdidas. Esta ya es pérdida total. Esta lechuga ya no se recupera, ya es una pérdida que lamentablemente nos afecta a uno como campesino, como productor. Ya no. Este terreno ahorita no se va a poder trabajar. Estamos hablando de le entran como alrededor de 10,000 piezas, pues nada más de a 3 pesos, estamos hablando de unos 30,000 pesos por cosecha. Pues esto del sufrir daño sí es más del 50%. En las partes altas no sufrieron tanto, pero en las partes bajas el terreno ya no está parejo, ya está desanivelado. La zona china.
más asentamientos, más aparte sismos que han venido, no a este, sino varios sismos. Pero este sí ya desbordó Chinampas. Con los cultivos dañados, perdidos, vendrá la escasez y el alza de precios. La escasez apenas va a empezar. Pues mucha gente que se dedica al campo, que perdió su vivienda, pues tiene que ir a mudarse a otro lado, eso le toma tiempo y descuidan el campo. Escasez de productos de espinaca, verdolaga, acelgas, lechuga, infinidad. Ya se están elevando los productos. Cuando una lechuga le valía 3 pesos, ahorita le vale 5 pesos. Estamos hablando de unos 4, 5, 8 días, va a subir unos 7, 8, hasta 10 pesos. De estas, yo en lo personal ahorita tengo 3 inhabilitadas, 3 chinampas que ahorita no van a poderse cultivar. Pero Gustavo no es de los más afectados. Son los chinamperos que tienen una sola chinampa, que hoy no pueden cultivar y que viven de ella. Muchos productores que vendían también en el centro de San Gregorio, que ofrecían sus productos sobre la periferia de la iglesia, donde se derrumbó la iglesia, no tienen un lugar donde trabajar, donde sustentar a su familia. Y mi pregunta es, ahora, ¿de qué van a vivir? La recuperación puede tomar meses, tal vez un año. Hay que traer tierra de otros lados para rellenarlas, para volver a dejar las chinampas como estaban. Se ven las grietas en forma de U, lo que se hundió. Estamos hablando de unos 30, 40 centímetros, el columpio que ya se hizo aquí. En estas grietas que ya se hicieron, tener que juntar la tierra y la rellenando, jalando tierra y otra vez dándoles un nivel a todas de punta a punta para que esté pareja otra vez. Con imágenes de Hugo Armando López, Milenio Noticias, Galia García Palafox. A raíz del sismo se fractura esta brecha y ya pasa el agua del ejido hacia las chinampas, lo que ya ocasionó hundimientos a las zonas chinamperas. Chinampas que estaban produciendo ahorita ya están inservibles por el exceso de agua. Y si esa es la visión desde la tierra, desde el agua, esta es la visión de la ciudad después del sismo, desde el aire. Estos son algunos de los edificios colapsados. Este es el paisaje desde el aire que el sismo nos dejó. Este es un trabajo de Israel Pastor y Alejandro Muciño. La producción es de mi compañero Aldo Lara.
Como bien lo decían, esta visión desde el aire, lo que tal vez no se ve es lo que todavía vemos en la Ciudad de México, que son cientos de edificios a los que la gente no quiere regresar. Y la gente no quiere regresar porque tienen una cosa preliminar y ven grietas. Hoy invité en la tarde a Sergio Alcocer. Sergio Alcocer fue director de ingeniería de la UNAM, es uno de nuestros ingenieros más reconocidos, ha estado involucrado en muchas de las construcciones, digamos, de nuestros reglamentos de construcción. Y así como el lunes presenté un sismólogo y qué habían aprendido, hoy hablé con Sergio Alcocer a que nos dijera qué sabemos hoy de cómo se afectaron y qué debe hacer usted. Y ponga mucha atención, ¿qué debe hacer usted si usted tiene miedo de vivir en el edificio que hasta el martes pasado vivía? Este es Sergio. Yo creo que lo que estamos viendo ahorita es que más o menos la mitad de los colapsos se refieren a edificios en esquina. Y un 60-70% se refieren a edificios que tenían estacionamientos abiertos en la planta baja. Y por supuesto hay combinaciones. Estos tipos de daños han sido encontrados en otros temblores en México. En el 57 tuvimos algo de esto, en el 85 sin lugar a dudas tuvimos, y ahora estamos volviéndolo a experimentar. Creo que esto sí es un llamado de atención para que el reglamento de construcciones sea más restrictivo. Dices, ¿esquinas? Esquinas. Y estos cosos abiertos, es decir, porque abierto hay lo que estacionamiento. Sea. Estacionamiento. Y condominios arriba, departamentos arriba. Entonces, no significa que prohíban los estacionamientos abajo, simplemente que las columnas, en lugar de que sean columnas muy pequeñitas, muy esbeltas, sean columnas más grandes, que tengas entre las columnas muros de concreto. Tuve oportunidad de visitar edificios en Paseos de Tasqueña, en donde hay edificios dañados como esto que les menciono, y otros edificios que pareciera que se dañaron en otro temblor, tendríamos que corroborarlo, pero que tienen muros de concreto alrededor de las escaleras o de los elevadores, según el caso, que tienen muros entre estas columnas, dificultan en algún sentido a veces el estacionamiento, pero las estructuras están ahí sin ningún rasguño. Entonces, claramente, el mejorar esa estructuración y que el reglamento sea más estricto en eso, creo que es un tema. Es decir, porque hemos aprendido, como ha aprendido sismología de la UNAM y geología de la UNAM, que es extraordinario en todo lo que hemos aprendido, también los ingenieros han aprendido, ¿no? Sin lugar a dudas. Y aprenden en cada una de estas cosas. Es una tragedia, pero aprenden, digamos, ¿no? Es decir, qué estructuras funcionan o no. Por eso para nosotros es tan importante en este momento la etapa de recolección de información, recopilar la mayor cantidad de información de los edificios colapsados para entender por qué colapsaron. Ya sea que colapsaron por tener detalles anteriores a los del 85, en donde, por ejemplo, el caso de las columnas de concreto, los estribos, los anillos que se mencionan normalmente, estaban muy separados, que era la costumbre en esos años, no solamente en México, en el resto del mundo, y posterior al 85, en donde la separación es mucho más cerrada. Entonces, aprender de esos detalles para nosotros es muy importante, como aprender de los muy pocos edificios que colapsaron y que fueron construidos ya con el reglamento actual, ya sea porque no se siguió adecuadamente. Puede haber habido un problema de no supervisión, de construcción, pero a lo mejor encontramos que hay un problema con ese tipo de edificios, a lo mejor eso es lo que encuentran. Efectivamente, y eso habría que modificar. Veo la ciudad un poco cerrada en algunas zonas, la gente tiene miedo, no hay... A ver, te lo digo, me parece que todavía no hay suficientes peritajes técnicos reales como para saber si este tamaño de desastre es el que parece hoy vemos. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Yo creo que sí hay un sobredimensionamiento, quizá incluso hasta de los daños, porque se han hecho inspecciones oculares muy rápidas y se ha identificado como daño pues cualquier grieta pequeñita que no necesariamente implique un mal comportamiento para la estructura. Y bueno, pues va a tomar tiempo esto, va a tomar semanas, primero porque además no tenemos una gran cantidad de ingenieros civiles estructurales y en algunos casos muy especializados para cierto tipo de daño. Entonces esto va a tomar tiempo y pues sí hay que tener mucha paciencia. Y bueno, pues esto es parte de estos procesos en donde por más que uno esté preparado, siempre la cantidad de gente pues no es suficiente. Pero quien nos está viendo y tiene un edificio, vive en un departamento, ¿cuál es el peritaje que debe pedir? ¿A quién? Es decir, ¿qué especialista es al que debe decir, a este sí sabe si me meto a mi departamento o no? Depende del tamaño de la estructura. Una estructura muy grande, una estructura que se denomina Grupo A, Grupo B1, que son estructuras en términos coloquiales altas, grandes en extensión, o que son muy importantes como escuelas, hospitales, deben de ser examinados por especialistas. Caso de los corresponsables en seguridad estructural. En algunos otros casos, con un director responsable de obra es suficiente. Con un DRO. Un DRO. Que son en el caso de los corresponsables del orden de 100, 120 que están activos y en el caso de los directores responsables de obra del orden de unos 800. Entonces, sin embargo, pues estamos hablando de miles de construcciones en general en el país. En la zona dañada del temblor del 85, nada más para dar una idea en términos de dimensión, estamos hablando de 270,000
construcciones en ese polígono. Ahora este polígono se nos extendió hacia el sur. Entonces estamos hablando pues del orden de 400,000 construcciones. Y bueno, pues si dividimos entre el número de gente, el tiempo que que le dedicas a uno de estas revisiones, pues sí se requieren muchos días y semanas para poder tener una inspección de todos estos edificios. Es decir, si alguien va a tomar la decisión de demoler, de no de demoler, de irse a su casa, esperemos. Esperemos. Hoy paciencia, consigan donde vivir, vayan a un albergue, pero esto es, esperemos. Una grieta no quiere decir que te vas. Y quiero suponer que hay grietas arreglables, que es mucho más barato. Recordemos que después del temblor del 85 se rehabilitaron una gran cantidad de edificios, escuelas, hospitales, edificios de oficina, viviendas, en fin. Hay una gran experiencia en México rehabilitando. No hemos visto daño en ningún edificio que fue rehabilitado en el 85. Hay daño en este momento, lo cual de nuevo habla de que se hicieron bien las cosas. El ingeniero Sergio Alcocer, reconocidísimo, ya le dijo, calma, que llegue un acreditado antes de que usted haga una locura, que se vaya a su departamento, cualquier cosa, calma. Vamos a hacer una pausa y del otro lado de la pausa vamos a hablar del otro sismo, el que ha causado en los partidos políticos que nunca necesitaron dinero o algo porque lo quieren regalar todo. Aquí están Jesús Silva Herzog Márquez y Nacho Marván, ahora volvemos. Porque eres más que solo un cliente. Hace un año lanzamos Santander Plus, el programa que le suma beneficios a tu vida. Y ahora una excelente noticia. Si cada mes recibes depósitos en tu cuenta, también vas a poder disfrutar de todos los beneficios de Santander Plus. Solo usa la banca digital una vez al mes e inscríbete sin costo a Santander Plus. Santander. Mi cuenta bancaria está embargada y no sé qué hacer. ¿Requieres un defensor gratuito en materia fiscal? Tú que pagas impuestos tienes derechos como contribuyente y cuentas con un organismo autónomo que te protege. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente recibimos tus quejas, te asesoramos y defendemos gratuitamente. Prodecon me está defendiendo y orientando. Ya aclaré las dudas y me liberaron mi cuenta bancaria. Prodecon, por ti estamos aquí. Prodecon protege, defiende y observa. Hola, soy Karina Robles y me pidieron que les platicara cómo hicimos crecer nuestro negocio. Detectamos que en Culiacán no existía un lugar donde atendiera solamente a hombres. Fue así como decidimos aperturar la barbería. Buscamos el respaldo del programa Crédito Joven de NAFIN y ya tenemos nuestra segunda sucursal. Ahora, úsalo tú. Si eres joven emprendedor, acércate. Hacienda te respalda, porque queremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República. Los ingenieros mexicanos de Pemex siguen descubriendo petróleo. El nuevo Campo Trión es la prueba de ello. Es un yacimiento tan profundo que ahí ninguna empresa del mundo produce sola. Por eso vamos a sumar esfuerzos con otras compañías y así obtener beneficios para México. Somos un nuevo Pemex y tenemos la energía. Desde el sismo, los partidos políticos empezaron algo que parece una competencia de quién da más. Ya el PRI propuso no solo un plan de austeridad, sino que el 100% del financiamiento público. Todos quieren regresar el dinero. Nacho Marván, ¿cómo estás? Buenas noches. Jesús Silva Herzog Márquez. Hola, Carlos. Arráncate tú, Jesús. ¿Qué te parece esta competencia de no queremos su dinero, su sucio dinero? A mí me parece muy impactante después de la gravedad de las cosas que muestras hace un minuto, que encontremos del otro lado la falta de seriedad de los partidos políticos, esta falta de consistencia, diría hasta de respeto a los ciudadanos con estas ocurrencias que realmente son insostenibles. Lo que plantea el PRI, por ejemplo, esta idea de que no, esto que dices tú, que no necesitan ni un centavo, del financiamiento público porque van a liberarse de todos los recursos que han recibido hasta este momento y que además van a eliminar, van a rehacer el sistema de representación política a partir de lo que pasó hace una semana. La verdad es que me parece que sí necesitamos una respuesta de los partidos políticos, pero no es esta. Y creo que no es esta en ninguna de las ofertas que hemos oído de los partidos, ¿no? A mí me parece absolutamente irresponsable. O sea, por una parte, vimos, digamos, a Peña ahorita decir más o menos los montos de... Así es, lo que ahorita hasta ahora está... Lo que ahorita, sinceramente, es una magnitud manejable. Entonces, sí hay una presión creciente sobre los partidos, una crítica fuerte, digamos, cada vez más, incluso al financiamiento público. Vi una encuesta de parametría muy curiosa. En el 2014,
solo 42% rechazaba el financiamiento público y en el 2017 ya estamos en 60%. Entonces hay todo un proceso de desprestigio, de crítica muy superficial. Pero también la crítica al financiamiento público es sumamente superficial. O sea, ¿cuál es la alternativa? ¿El financiamiento privado? Digamos, eso es la cooptación completamente de los cargos. Sería un retroceso tremendo. Bueno, está esa crítica y sí creo que es una manera muy barata y muy irresponsable de responder esa crítica. En primer lugar, no tiene que ver con lo que se necesita. Y en segundo lugar, no estás ofreciendo alternativas reales para lo que hay que resolver. Porque el problema no es el de financiamiento público, puede haber sido excesivo. El problema es la cantidad de dinero privado que entra, no necesariamente el crimen, privado que entra por abajo del agua a las campañas. Desde hace mucho tiempo. Y sobre todo el control que hay sobre los recursos de los partidos políticos, la fiscalización, el que no sabemos de qué manera se usan esos recursos, no sabemos cuánto se gasta, no hay mecanismos ágiles para castigar los excesos, las violaciones a la ley. Me parece que es una forma de escapar de la discusión auténtica y ofrecer esta pantalla abierta, grotescamente demagógica, sin hacerse cargo de las consecuencias de lo que están proponiendo. Porque ¿qué significa que sean inversionistas privados los que financien a nuestros partidos cualquiera políticos? Que sea, o gobiernos que sacan la lana por otro lado. Porque harán una inversión. Es una inversión. No hay otra esa es la postura cínica del PRI, pero el que dice yo voy a renunciar al 50%, la pregunta que tú has hecho recurrentemente es, entonces, ¿no lo necesitas o en qué lo has usado? O sea, porque si en serio no lo necesitas, porque no te hacía falta, porque te sobra, ¿no? Sí, pero además déjame plantear esto que he pensado todo el tiempo. Son los partidos los que están en la Cámara de Diputados. Es la Cámara de Diputados la que define el presupuesto. Están definiendo el presupuesto para el 2018. ¿No estaría en sus manos decir, oigan, necesitamos que el presidente dijo hoy 13,000 y pico millones de pesos. Oigan, ¿qué tal si recortamos acá? ¿Qué tal si recortamos acá? Y entonces ponemos 13,000 en un nuevo fondo de emergencia. Podrían hacerlo, ¿no? No me equivoco, tú eres el que sabes de eso, ¿no? No solo eso. Es decir, veía una nota del Financiero ayer. Hay una serie de fondos ya establecidos que andan alrededor, que pueden reorientarse o aplicarse a esto, que andan alrededor de los 60,000 millones de pesos. El presidente está hablando de 38,000. Sí, perdón, de 38. Simple y sencillamente reorientar el presupuesto. ¿Y de quién es responsabilidad constitucional de hacer eso, Jesús? Pues por supuesto que de los diputados. De ellos, ¿no? Pero la batalla en este momento es esta subasta de quién da más, quién regala más, quién entrega más, pero sin hacerse cargo por de una las parte, consecuencias. ¿No? Sin hacerse cargo de las consecuencias y sin tener una mínima información y ser responsable con lo que realmente se necesita. Es, de verdad, me parece increíble. No va a tener, por cierto, lo del financiamiento es difícil. Córdoba dijo que había una manera, pero ya empezó el proceso electoral, no hay mucho que cambiar, ¿no? No hay mucho que cambiar. Podría haber alguna manera de que ese dinero sea reasignado y lo que tampoco es viable de ninguna manera es lo de los plurinominales y la reducción de la Cámara. Ya no queremos plurinominales tampoco. Es absurdo. Ahora, la última pregunta. ¿Les ganará algún voto? Pues yo creo que no. Yo creo que no creo que tenga un impacto. Las elecciones están ganarán muy votos lejos. todos, ¿verdad? Porque como todos lo propusieron. Sí, no Olvídate creo de que votos tenga o ningún no efecto. votos. Yo creo que están queriendo responder a una opinión muy crítica que hay sobre ellos y yo creo que están provocando una opinión más crítica que peor. Pero sobre todo es tratar de forzar a los otros partidos a asumir la defensa de una postura impopular, que los otros partidos, que los adversarios que sean racionales, defiendan el financiamiento público y por lo tanto lancen el cuestionamiento a los priistas, ¿no? A partir de eso. Es una trampa, pues, es una trampa por todos lados. Extraordinaria. Gracias, Jesús. Gracias, Nacho. Gracias. Buenas noches. En Chihuahua, la noche de ayer, 15 personas murieron a raíz de un ataque con armas de fuego a las instalaciones de un centro de rehabilitación. Según la Fiscalía de ese estado, 4 hombres ingresaron al centro de rehabilitación, dispararon contra los pacientes. 13 personas murieron en el lugar, otras 2 murieron en el hospital. Carlos Huerta Muñoz, vocero de la Fiscalía de Chihuahua, informó que el ataque se debió a la pugna entre las pandillas Mexicle y Aztecas. Ya lo saben todo. Aún hay 7 lesionados en el hospital.
En Querétaro, las fuertes lluvias de anoche dejaron un muerto y ocasionaron la formación de 2 socavones en los carriles laterales de la avenida Paseo de la República. Un vehículo cayó en uno de ellos. Además, en San Juan del Río, decenas de personas tuvieron que evacuar sus viviendas por la lluvia. El ejército activó el plan DN3 en el municipio. En Tamaulipas, las lluvias también han causado estragos. Desde la tarde de ayer, la carretera de Tamaulipas a Laredo está inundada. El gobierno de Estados Unidos dispuso que los autobuses comerciales que cruzan el puente internacional, el Juárez Lincoln, sean desviados durante los próximos 2 días hacia el paso binacional de Colombia, en Nuevo León, debido al peligro de que se desborde el río Bravo. Protección Civil de Nuevo Laredo informó que 100 vehículos se quedaron varados, hay 17 colonias afectadas, se ha logrado el rescate de 47 personas. El día de hoy, la Audiencia Nacional Española rechazó extraditar al ex colaborador de Javier Duarte, Javier Navas Soria, identificado como el contador del exgobernador. El tribunal afirmó que no se aportaron pruebas para inculpar al detenido de haber sido parte de una red de lavado de dinero junto con el exgobernador veracruzano. Navas Soria fue detenido el pasado 19 de abril en Barcelona. En México tiene acusaciones por delitos de pertenencia a organización criminal y lavado de dinero. El día de hoy concluyó la tercera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio en Ottawa. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que aún hay grandes retos en las negociaciones del tratado, que México continuará firme en aumentar la competitividad del país y crear mayores oportunidades de inversión y empleo. Dijo también que se han encontrado diferencias respecto a muchos temas, pero confía en que en algún momento se llegará a un equilibrio. For the next round in Washington, D.C., we will have substantial challenges to overcome. We will be open to new ideas, but it must be clear that Mexico has the firm decision of increasing our competitiveness and create new business and investment opportunities for our citizens. El sismo ha tenido, no sé si es el sismo, pero ha tenido su efecto en la cotización peso-dólar. La interbancaria cerró hoy en 18 pesos con 14 centavos. Hace mucho que no estábamos ahí. A menudeo, 18 con 80 centavos. Voy a hacer una pausa. Del otro lado de la pausa, Venezuela. Ya se retiró la mesa de diálogo, ya la oposición dijo no más. Ahora vuelvo. Hace un año lanzamos Santander Plus, el programa que le suma beneficios a tu nómina para que sigas creciendo. Y porque eres más que solo un cliente, ahora te regresamos más dinero por domiciliar tus servicios. Y por ahorrar en dinero creciente. Solo usa la banca digital una vez al mes. E inscríbete sin costo a Santander Plus. Santander. Oigan, llegaron las pizzas. Si eres el primero en compartir los mejores momentos, eres un súbelo todo. Y el plan Max sin límite 3000 es para ti. Con 3000 megas, Instagram y Snapchat sin límite por 399 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. La diferencia entre éxito y fracaso se llama determinación. Una determinación que encontramos en lo que amamos. Son los momentos y las personas las que nos hacen desafiar nuestros límites. Juntos demostramos a todos que lo que a ellos los detiene, a nosotros nos sigue moviendo. Juntos somos imparables. Mazda CX-3 2018. Drive Together. Para Grupo Milenio, es un orgullo y una gran satisfacción celebrar el primer centenario de Milenio La Opinión Laguna. 100 años es un número especial. Son 3 dígitos que encierran tiempo, revoluciones, historias, personajes y un testigo desde 1917. Milenio, La Opinión Laguna. 100 años de historia. 100 años entendiendo a la laguna. Milenio. Máxima expresión. Ribera del Duero. Tinto Lleiroso. En QRR de Milenio, Tacho. Guillermo Guerrero. Karina Vargas. Milenio Diario, periodismo con carácter.
En Venezuela, el diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro fracasó. Ayer por la noche, la Mesa de la Unidad Democrática, que es la coalición de los principales partidos de la oposición, envió una carta al presidente dominicano, al presidente Danilo Medina, uno de los promotores e intermediarios de la mesa de diálogo, donde le dijeron que no acudirán al encuentro previsto en Dominicana debido a que no hay un ambiente propicio para continuar con la fase exploratoria. En Estados Unidos, el gobierno federal le permitió a la prensa dar el primer vistazo a la construcción de prototipos para el muro fronterizo que propuso el presidente Trump. Esta zona de obras está ubicada en San Diego, se encuentra cercada para impedir que se vean las labores desde el exterior. Cada uno de los contratistas cuenta con 30 días para finalizar su prototipo, el cual será probado para determinar si soportaría todo lo que los estadounidenses creen que debe soportar. La mayoría republicana del Congreso de Estados Unidos presentó su proyecto de reforma fiscal con una propuesta cuyo emblema es la baja de impuestos a personas y empresas. Sin detallar cómo compensará los recortes en los ingresos fiscales, el proyecto prevé bajar los impuestos a compañías de entre 35% y 20%, por debajo de la media de los países desarrollados, que están en 22.5%. La reforma fiscal también propone la simplificación del sistema tributario, casi duplicar la deducción estándar de la mayoría de los estadounidenses. Después del fracaso al intento de abrogar el Obamacare, la reforma fiscal es ahora la prioridad del presidente Donald Trump. Y el Consejo de Europa afirmó que el referéndum convocado en Cataluña para el próximo domingo para decir si quieren separarse de España no cumple con los estándares de la institución. Además, que la consulta convocada para el 1 de octubre dice, esto lo dicen los europeos, no respeta la Constitución española. Y que Cataluña no ha seguido las recomendaciones de la Comisión de Venecia al convocar el referéndum sin mayoría parlamentaria. En tanto, la policía hoy confiscó unas 10 millones de papeletas de votación, casi 1.300.000 carteles que promovían el referéndum. Un orden judicial cerró el sitio web oficial del referéndum, aunque minutos después el contenido fue replicado a través de servidores en el extranjero. Este domingo no va a estar fácil lo que va a suceder allá en Cataluña. Y esto es un adelanto de lo que usted va a leer mañana a primera hora en la página del directorio de Milenio y en milenio.com. Este es el uno hasta el fondo. Este es Gil Gámez. Los partidos tocan a rebato. López y Morena fabrican un fideicomiso a modo. Ochoa Reza y el PRI quieren restar diputados plurinominales y el Frente del PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano pelea, así es, pelea la paternidad de la idea de reducir a cenizas el dinero público de los partidos. Todos se ponen de rodillas ante la idea, pero nadie se pone de acuerdo en cómo hacerlo. Por si fuera poco, la palabra austeridad sale de abajo de la cama a dar discursos. López puede ahorrar en un tris, si usted lo sabe, 300.000 millones de pesos. Nada más de la aeronave presidencial que tanto lo obsesiona y el aeropuerto que no lo obsesiona menos, le tumbamos como 150.000 millones, así de fácil. El PRI, menos ansioso, pero con la misma enjundia de quedar bien con el pueblo bueno y también el pueblo malo y el regular. Por cierto, Gil supone que forma parte del pueblo regular. Afirma que si se presenta una iniciativa de ley con reformas para los artículos constitucionales 41, 52, 53, 54, 56, 60, 63, 115 y 116, así como usted lo oye, se podrían ahorrar 19.400 millones de pesos. Pero esto no es todo. Hay una bolsa adicional de 1.000 millones de pesos por concepto del financiamiento público a los partidos en el último trimestre del 2017. El Frente Ciudadano por México no se ha quedado atrás y propone un ahorro de 60.000 millones de pesos. De eso se trata su plan de austeridad. Santos ahorros, Batman, así venceremos a los malos de Morena. 12.000 millones de pesos de partidos políticos y 48.000 millones de pesos de un gran plan de austeridad, disminuir la publicidad gubernamental que asciende a 36.000 millones y otras cosas.
¿Quién da más en esta subasta? Caracho, todo es muy raro. Como diría Lao Tse, el valor de un acto se juzga por su oportunidad. Gracias por su atención esta noche y todas las noches. Esta será la última noche que no haya afición. Esperemos que no haya emergencia. Gracias a la afición por su tiempo. Síganos en milenio.com, mañana en el impreso con la información de esta crisis que creo aún está comenzando. Soy Carlos Puch, que le vaya muy bien.